perfecta para que puedan encontrar entre su día algo paranormal que nos los puedan hacer llegar. Créanme que estos videos, y todos hemos visto y pasado por algo así, a veces no lo vemos, pero de repente sin querer vemos las cosas tiradas, ¿no? Y estos son los Sí. famosos poltergeists. Liz, muy buenas tardes. ¿Cómo estás hoy aquí en De Profundis? Espero que te encuentres muy bien. Hola, hola, ¿qué tal? Sí, sí, aquí ya con mucho gusto y con mucho agrado de estar nuevamente, pues con toda nuestra audiencia, contigo y aquí en el programa de Profundis. Y sí, específicamente platicando o vamos a platicar un ratito por lo menos acerca de estos fenómenos llamados poltergeist, que hasta una película, si no me equivoco, existe con un título así, de esa naturaleza. Y Sí. bueno, vamos a platicar de qué se trata, qué onda con eso. Y bueno, es básicamente lo que acabamos de ver en el video, ¿no? Los movimientos de los objetos sin que haya una causa aparente, ¿no? Para que se mueva un objeto, pues alguien necesita ejercer una fuerza sobre ese objeto y moverlo, ¿no? Pero pasan muchas ocasiones que no, aparentemente no hay nada que mueva el objeto, pero sin embargo los objetos se mueven, se arrastran, se tiran, se avientan, vuelan, etcétera, tal cual lo vimos en el video. Sí, claro. Y hemos visto también, bueno, no hemos visto tan, los que lo hayan hecho, felicidades, no es por gusto, pero no a todos les No. sucede eso. Pero a los que han encontrado de repente sus cosas tiradas, créanme que están en un, no problema, pero sí en un aprieto. Sí, hay algo ahí que no está muy contento, y que además tiene la fuerza y la energía suficiente como para manifestarse, ¿no? Para decir, Sí, para mover un objeto. Si estamos pensando que estas entidades o lo que sea son cuestión energética y no tienen un cuerpo, pues entonces necesitas una gran cantidad de energía para poder mover un objeto. Y bueno, en este caso en el video, la primera parte comienza con el movimiento de un sillón, que el sí. sillón pues, es algo pesado, es algo grande, ¿no? Y le dan vuelta, ¿no? No sé si a ti te haya ocurrido algo específico acerca del poltergeist, es decir, que hayas visto o que te haya pasado que se mueven cosas a tu alrededor sin causa Sí, pero por lo aparente, general es algo muy básico que es la cortina de la casa que empieza a sin que haya moverse corriente de aire o sin hay que haya corriente. corriente de aire. Ok. Entonces de repente dices, "Pues, no está haciendo aire, la puerta está cerrada, la ventana está cerrada, no tengo filtros de, bueno, corrientes de aire que se pueden escapar por cualquier cosa, pero la cortina se está moviendo. Muy ligero, ¿no? Pero de ahí en más, no. No, No he para nada. tenido, no. He visto, sí que videos, por ejemplo, que llegan a Ajá. poner, como lo que hicimos aquí ahora en The Como hace un Profundis, ratito. pero no me ha tocado. Hay gente que sí dice que les tiran las cosas, que les... Bueno, no sé si eso sea parte de este poltergeist, que por ejemplo Sí, estás a... así es. Tienes algo en la mano y de repente como que te lo jalaran, ¿no? O sea, y sale volando. Sí, me ha pasado, ¿no? Estoy agarrando un vaso, por ejemplo, aquí ahora, Ajá. y de repente el vaso sale volando como si alguien me lo jalara. De tal pareciera que lo tirara, pero no es que lo tirara porque sale disparado Sí. a distancia. Si eso se Sí. cataloga como poltergeist, sí, me ha pasado Sí, mucho. es el movimiento que tienen los objetos, pero bueno, entendemos que los objetos no se mueven por sí mismos. Hay una No, energía que los mueve, y esa es la energía que no vemos y que obviamente pues lo pensamos o lo traducimos que pues, son los fantasmas, ¿no? Los entes espirituales que andan por ahí, o los demonios que de repente andan también en las casas, que también son capaces de mover por la cantidad de energía que tienen, de mover las cosas, ¿no? sí. Sí, y bueno, a mí sí me ha pasado, que me ha tocado ver cómo se Sí. mueven las cosas así, de la nada, de repente. Pero no es porque en la parte de abajo de la mesa, por ejemplo, esté mojadito y el vaso. No, por ejemplo, mira, había un adorno que existía en mi casa, creo que era herencia de la abuela o algo así. Era un adornito donde consistía en una bola de cristal llena de agua y adentro tenía una flor, Ok. una rosa. Y me acuerdo que era de color rosa, por cierto. Y en algún momento, creo que en los años 80, 70, algo así, estaba de moda. Entonces eran adornitos que uno tenía en la casa. Entonces esas esferas o bolitas de cristal
que contenían agua por dentro y contenían flores, diferentes adornitos, tenían una base de hule, de plástico. Entonces, con eso la base de plástico pues, no se patinaba con nada. Y bueno, ahí en el comedor a un lado había una vitrina que no contenía pues ves cómo son las vitrinas, ¿no? Son una base, en Sí, este claro. caso pues era de madera, pero no tenía la parte de arriba donde se guarda la vajilla, nada más era la de abajo, entonces era una superficie plana, de madera, y estaba colocada este adorno que tenía su base donde se ponía, era de plástico, que pues obviamente no se resbala ni se roza con la madera ni nada por el estilo, y ahí me tocó ver cómo estaba en medio, y de repente volteo, no sé por qué volteo, a verla, a ver ese adorno, estábamos viendo la televisión, volteo a ver el adorno, y el adorno de repente se da la vuelta y se cae, se rueda y se cae. Pero eso es parte de Tal las cual. energías que hemos estado comentando a lo largo de nuestros programas aquí en De Profundis, Sí. donde posiblemente hay energías que sobrepasan, ¿no?, la fuerza, a lo mejor, de un ser vivo. Ajá, pero No sé. precisamente cuando mueven los objetos y eso, se llama poltergeist. Por la fuerza. Sí, y por el Energía. movimiento de los objetos de la nada, así, tal cual. En el video vimos también algunas cosas que salían de una cocina, también vimos, el último me parece que es de una, pues no sé, un lugar como de oficinas o algo así, donde hay varios lockers, y los lockers se abren, se cae también por ahí la patita esta amarilla que suelen poner para el piso mojado, y esas cosas, es decir, es una serie de movimientos que tienen los Que fue en la objetos. escuela, ¿no?, donde salen los lockers. también. Ándale, sí, algo así. El caso es que había lockers y ese rollo, ¿no? Entonces, sí, este tipo de cosas, no sé si te ha tocado también que se caen o tiran las cosas en la cocina. Tú estás en otro Sí. lado. Pero y de lo repente curioso es que a oyes- veces se escucha el ruido. Sí. A mí se me ha tocado que de repente se oye que se caen los trastes, por ejemplo, Sí, por ejemplo, ¿no? y tú vas a la cocina y no hay nada, todo está A bien. veces no hay nada. Ajá, dices, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Si yo lo escuché, ¿no? Sí, claro. Pero a veces sí, a mí sí me tocó que sí. O sea, se escucha y tú vas y ves y ya está todo tirado. Pero ese es el regado, movimiento de demás. las energías. Son los poltergeist. Eso es lo que se denomina poltergeist. Sí, la energía, Sí, pero que puede puede ser energía hacer buena o cosas. mala. O la energía solo es energía. Es que depende, es lo mismo que habíamos venido diciendo. Hay energías que son agradables, energías que no lo son. Y sí, depende. O sea, el hecho del movimiento de las cosas y de los objetos es independiente de la intencionalidad. Porque hay algunos que sí desean hacerte daño. Sí. Y pueden arrojarte objetos a ti. O pueden atraerte. Si no mal recuerdo, yo la verdad hace muchísimo tiempo que vi esa película de Poltergeist y tiene que ver con un encendido, ¿no? Por ejemplo, de la televisión. Hay una televisión que tiene ahí, como cuando ya se acabó la programación y nada más dice zzzz, y ahí está, y habla, ¿no? Con una niña o algo así. Algo así sucede. Entonces, ese encendido precisamente de la televisión, esas cosas que se supone que solamente podemos hacer los humanos, los seres vivos, son hechos por pues, entes energéticos. Que bueno, ahorita Estos son los poltergeist. aprovechando lo que está mencionando Liz Denicia del encendido de un aparato de televisor, vamos a presentar un video donde se presenta el encendido, pero no de un televisor. Pero antes de poner el video, quiero saludar a Lupita, que nos hace el favor de estarnos viendo. Lupita, muy buenas tardes. Dice, Saludos. pregunta Lupita, ¿los poltergeist también son los que te esconden las cosas? Bueno, en algunos lugares pueden ser duendes, ¿no? Duendes, ajá, es que no necesariamente te esconden las cosas, más bien es el movimiento inesperado de una cosa así determinada. No tiene la intencionalidad de escondértelo, simplemente lo mueve y ya, como en los videos que vimos, o sea, Sí, no hay claro. una intencionalidad específica. La cuestión de que te escondan los objetos responde ya a una intencionalidad. Entonces mucha gente los ubica con la circunstancia, por ejemplo, de los gnomos, los duendes, los chaneques, que son más de acá de América, pero también pueden ser los mismos fantasmas que te esconden una cosa y de repente vuelve a aparecer. Ok. Es También diferente. mandamos saludo a Mariana Gómez Hernández. Hola, Dice, hola, sí, Mari. creo que a todos nos ha pasado que se mueve algún objeto. Sí, yo creo que eso a todo el mundo. A todos de repente ves y dices, ¿qué pasó acá, no? De repente no lo vemos, ¿no? Pero sí.
a veces no lo vemos, ¿no? El hecho de que suele pasar, bueno, yo conocí una chica que dejaba o decía que de repente había percibido que los objetos que dejaba en su casa cambiaban de lugar o se movían. Ujú. Y entonces, bueno, ocupó la circunstancia de sacar una fotografía de las cosas como las dejaba, porque decía, igual y no me acuerdo bien. Pero no, sí se movían, aparecían En otro lugar. en otro lugar, pero no, por ejemplo, acomodados, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo dejo este vaso acá y lo encuentro acá, bueno, pues ahí está, ¿no? Pero ¿qué pasa si este vaso lo encuentro tirado, por ejemplo, ¿no? O lo encuentro, digamos, aquí en la misma mesa, pero así caído, ¿no? Entonces, ese se podría catalogar ya como la circunstancia de poltergeist. Poltergeist. Sí, Híjole. y ya cuando tiene cierta intencionalidad, seguramente el ente que lo hace ya te quiere dar un mensaje, o se quiere comunicar contigo, o cualquier otra cosa. Es un poco diferente. Hay que checarlo. Vamos a presentar el video, señoras y señores, para que... Vamos a ver este video. Está muy bueno, está muy interesante. Y espero que todos los que estén haciéndonos el favor de vernos, nos comenten qué les parecen estos videos, por favor. Así es. A ver, ahora sí. ¿Qué tal les pareció el video? Está verdaderamente macabro. Ñaca, ñaca. O sea, imagínate que te pase esto cuando estés tú solito en tu casa, así, bien ñaca, ñaca. Y No. luego los escenarios, ¿no? Con las casas así muy tétricas, muy lúgubres. Por lo general son escenarios donde las casas son antiguas y, y que es donde se ha generalizado más las apariciones de este tipo de situaciones. Sí, fíjate que hay algo que, bueno, estamos preparando por ahí, lo vamos a comentar de una vez, ya después les anunciaremos bien la fecha, un programita donde platicaremos sobre cuestiones cinematográficas y cómo todo este universo que tenemos o que vivimos, que nos pasa a muchos de las cuestiones sobrenaturales, pues ha llegado a la pantalla, ¿no? Tanto en cortometrajes, largometrajes, etcétera, etcétera. Pero es muy factible que se ambienten estas pequeñas películas o cortos en estos ambientes. Sin embargo, muchos de los que no hemos vivido o pasado la vida en ambientes así, que hemos estado más en casas más para acá, más modernas, construcciones nuevas, departamentos, casas de Infonavits y demás, de todas maneras nos suceden. ¿Sí? Y sí es bastante
complicado, ¿no? A mí la mayor parte de las cosas más fuertes que me han pasado fue en un departamento nuevo que construyeron en un lugar que está por ahí por ay, ¿cómo se llama esta colonia? El Club de Golf Las Fuentes. Ah, por eso. Ajá. Ándale, bueno, por allá, por la salida del Boulevard Hermano Cerdán. Por eso, bueno, no crean que en el Club de Golf, un poquito antes Okay. de esa zona, pero en esa zona... Mayorazgo. No es mayorazgo. Haz de cuenta que tú llegas al Boulevard Norte y tomas el Boulevard Hermano Cerdán para salir a la autopista. Okay. Más o menos a la altura de Galería Cerdán. Uh-huh. Sí. Ahí das vuelta y te vas hacia el fondo. La colonia Madero se llama y está a 2 calles de iniciar la colonia Club de Golf Las Fuentes. Ahí, y dicen que por ahí existían en aquellos entonces haciendas. Por lo menos hay un casco de hacienda cercano. Ya ves que cerca de donde hay haciendas y agua, pues suele haber muchas de estas cosas. Entonces, independientemente de la construcción, el departamento era nuevo. De hecho, apenas lo estaban terminando de construir y demás. Y sí, pasaban cosas muy ñacañacas. Ahí, por ejemplo, me tocaron varios poltergeists, sobre todo en la cocina. Por eso te decía, en la casa donde vivía yo con mi mamá, ¿Sí? está situada por Plaza Loreto. Y es una casa de Infonavit. Uh-huh. Ahí a veces escuchábamos que las cosas de la cocina, ¡pum!, se caían, ¿no? O sea, los trastes y oíamos incluso que se rompían platos y demás. Pues, ¿qué onda, no? Entonces ya íbamos a la cocina y no, todo intacto, ¿no? Pero en este otro departamento que te digo, sí se escuchaba cómo se caían cosas de la cocina. Y sí estaban. Y sí se caían, es decir, ibas a la cocina y sí, estaban tiradas. Las cucharones, los sartenes, platos. Bueno, en el caso de los platos no se rompían porque no eran platos de plástico, lo que se caía. O sea, todo lo que se llegaba a caer en ese departamento no se rompía o no le pasaba nada. Y a veces no era de plástico, pero... Es decir, bueno, los platos sí, pero otras cosas. Por ejemplo, una vez se cayó una licuadora y no se rompió. Y era vaso de vidrio y toda la cosa. Entonces, bueno, cosas así. Uh-huh. El asunto es que ahí no solo se escuchaba, sino también se caían las cosas. Ahí había más. Pero no nada más es, yo creo que el lugar, las 4 paredes, como llaman casa, ¿no? No es el terreno donde está cimentada la casa. Sí, el lugar o el área que es la que alberga las energías o los espíritus o los fantasmas, ¿no? Que aún siguen ahí. Incluso dicen, no sé si te ha tocado escuchar, gente que menciona que puede haber energías en un lugar, pero están muy calmadas, no pasa nada. Pero si tú empiezas a modificar algo, por ejemplo, si esas energías se quedaron en una casa, porque ahí vivían de por sí, no pasa nada, ahí están como en pausa, vamos a decirlo así. Si por alguna extraña razón, digamos que esa casa se la dejaron al, no sé, al hijo o al nieto, y de repente dicen, pues vamos a modernizarlo, ¿no? Y vamos a quitar esta pared, le aumentamos una ventana, algo, empiezan a modificar la construcción, las energías se alborotan y salen. Y o eso bien, empieza a hacer. Ándale, y ya empiezan a ver cosas, escuchar cosas y demás. O bien en el terreno, donde las cosas están más o menos tranquilas, tú empiezas a construir y entonces esa construcción hace que las energías se muevan y vuelven a salir las gentes, el fantasma o lo que haya quedado ahí. Y si el fantasma se enoja por lo que le hiciste, híjole, se pone difícil la cosa, ¿no? Puede ser que te haga lo que le hicieron precisamente al filme, ¿no? Donde vemos precisamente que lo que hace o lo que provoca el movimiento o el poltergeist de encender este audio y demás, en un final, pues se manifiesta y se sale. La protagonista ni siquiera puede verlo. No, pero ahí está. Yo sí lo vi. Sí, nosotros sí lo vimos. Nos dice Lupita, que no sean así. Tenía los audífonos puestos y a todo volumen. Perdón. Por eso Discúlpanos, Lupita. Disculpa, no lo vamos a volver a hacer. No, la verdad es que sí. Es que ten cuidado. Yo iba a decir, no con ese video. No con ese video. Sí, con ese no, ya no lo vamos a hacer. Mariana Gómez nos dice, qué miedo vivir una experiencia real, de ver un fantasma o espíritu en vivo a todo color. Sería muy traumático. Sí y no. O sea, sí sería traumático si tú no tienes esa, ¿cómo se le llama? Sensibilidad, fortaleza, energía. Fortaleza se puede decir. Para poder resistir. Fíjese que hay ocasiones en que nosotros hemos convivido, y eso me lo dijo alguien muy especial, que a veces nosotros convivimos con gente que ya no existe, con un fantasma, y que no nos damos cuenta, ¿no?
No, ándale. Entonces, No nos damos cuenta. pues sí, ha pasado. No sé si a ustedes les ha tocado eso, que de repente, pero si yo apenas lo vi y estaba bien y dicen que murió hace un mes. Sí, así es. Entonces, puede ser eso, ¿no? Sí, es que depende, porque para empezar, como dices tú, ocurre en muchas ocasiones que tú ves, hablas, convives y estás ahí con el fantasma. Es más, simplemente lo ves, Sí, claro. pero no pasa nada. Hasta después te enteras que ya no está. Entonces, esa experiencia de que tú viste ese fantasma, pues no te causó absolutamente nada. Y luego también depende de la energía que traiga el fantasma o el ente, ¿no? Porque no siempre son fantasmas, a veces son entes, pues, Es que esa es otra seres cosa, demoníacos sí. y demás. Entonces, de repente tú ves algo, escuchas algo y sientes el escalofrío, la sensación de que algo no está bien. Y sí, te llena de miedo, pero no siempre. A veces sí escuchas o ves algo, pero la energía que te transmite es diferente y no te llena de miedo. Sí te da sorpresa y sientes cuscús, pero no es tan aterrador como uno pudiera pensar. Entonces depende también la energía con la que tú vas, con la que está el lugar, con la que se presenta el ente y también la circunstancia de cómo, porque pues a Sí. veces sí es como fantasma y lo ves fantasma y a veces lo ves como si fuera una persona real. Y creo que incluso tenemos por ahí un pequeño videíto también de eso, ¿no? Sí. De ver a un fantasma como si fuera una persona real. Ok. Vamos a poner a uno. ¿No? Si no tenemos más preguntas, con Si ya mucho no gusto. preguntas, vamos a poner que no es el de Picture, ¿va? No, Es el de otro. bus, dice bus, algo Ok, de bus. ya lo tengo. A ver, vamos a ver este video, señoras y señores, por favor, Lupita, quítate los audífonos o bájale el volumen. Baja un el poco volumen tantito. para ya no lastimar tus oídos. Mariana Gómez, por favor. Y a todos los que están viendo agradezco que nos ayuden a compartir. Así que bueno, vamos con el video. Sí, vamos. Yeah, whatever. You're way worse than I was. Okay, I'm going to get the last bus home. So, now they should run pretty late. Last one's at what, past? So, can't have gone yet. Listen, I've got to save my battery, so I'll love you and leave you. Oh yeah, and send me those photos and don't you dare put them online till I say. Okay, bye. Wait, Cinderella, you been here long, have ya? No, just got here. Yeah, lucky for some. Fucking Mickey Mouse buses here and there. Feels like I've been here for years, you know what I mean? What, so you've been out with your pals having fun, have ya? Yeah. Yeah. I reckon you look like you could have a bit of fun. Oh, God. Thank God for that. Oi! Nearly got on that, I did. It's going the wrong way, innit? Said I want to go Uxbridge. I want to go Ryslip. You're going Ryslip, ain't you? Earphones? What are you listening to? I'm meant to be on the other side. That's my bus. I've just missed it. Oi, wait there, trotters. Hey! Sod this. Yeah, but it's house party tonight. Yeah, and I got kicked out, got the didn't I? Yeah, just knocking out a bit of coke, you know what I mean? I was doing it at 40s, the other geese there was doing it at 50s, didn't like it one bit, caused a massive stink. Front Hello? space out, I had to go. Can I book a cab? I'm on Corpsewood Road and I go... Hello? Hello? Shit. I never walk in these shoes. Hey! Hey, are you all right? Can you hear me? Hello? It's
not funny, all right? Oh, hello? Oh, shit. Oh. Hello? Can you hear me? Hey, mate. Come on, let's get you over. Ah! Oh, fuck. It's all right. I've been here for years. Espero que, híjole, este video sí es impactante y es lo que comentábamos hace un rato, posiblemente esto nos ha sucedido, no tan grave, no tan fuerte, pero sí, posiblemente hemos pasado con eso. No sabemos si al señor que le decimos buenos días en el autobús, pues esté presente, ¿no? Sí, ha ocurrido. Yo creo que, digo, si no mal recuerdo, en alguna ocasión ya lo platicamos aquí. Si no, pues lo volvemos a comentar. Hay personas que narran experiencias muy vívidas. Sí. Como alguna compañera que cuando en sus tiempos de universidad no lograban pasar una materia, se les hacía muy difícil. Entre ella y otros 2 compañeros, o sea, 3 en total, recibieron ayuda de una maestra externa a su profesor. Uh-huh. Esa maestra les dio asesorías para poder pasar esa materia. Por lo menos unas 3 veces tuvieron citas en la cafetería y la maestra les explicaba de qué se trataba para que entendieran y pudieran pasar su materia. Finalmente ellos pasaron la materia y regresando, o sea, se cuenta ya, pasaron su materia y días después pues quisieron agradecerle, ¿no? Porque gracias a ella pues pudieron pasar. La buscaron, no la encontraron, preguntaron por ella en la dirección y fue cuando se enteraron que esa maestra daba clases anteriormente en esa escuela, pero que ya no, porque había fallecido años antes. Imagínate. Sí, y entonces pues para ellos era convivir con una maestra, una persona que supuestamente estaba viva. No se dieron cuenta jamás hasta que preguntaron y dijeron, no, pues estuvimos conviviendo con alguien que ya no está, ¿no? Entonces, ¿cómo saber en qué momento te vas a topar con algo así? Pues muchas veces... No lo sabemos. No lo sabemos. No nos damos sabemos. cuenta. Porque, por ejemplo, yo no sé si estoy transmitiendo solo o tengo a Liz enfrente. No, acá estoy. Por favor, díganme si ven a Liz. Sí, si no... acá estoy. Que no soy producto de la imaginación de... Mariana Gómez nos dice que a ella le encantan las películas de terror, pero que le da un poco de miedo. Bueno, ese es el punto, ese es el caso, que nos dé miedo, ¿no? Es el chiste, ¿no? Sí. Si no, no sería de terror. Exactamente. Pero sí, es importante también ver, hay películas de terror, que vamos a hacer un especial, yo creo, de películas de terror. Así es. Pero hay películas que son de supuesto terror, ¿no? Sí, de hecho yo creo por eso la propuesta y la idea de hacer un tema de estos para recomendarles buenas películas de esto, porque sí, en efecto, de repente son temas que cualquiera los agarra, pero no cualquiera hace buen cine o una buena propuesta, ¿no? Que también hay que tener cuidado porque hay mucha gente que cree que las películas de suspenso son de terror y no. No. Son como géneros diferentes y dentro de las películas de terror también tiene sus propios subgéneros. Pero bueno, la cuestión la cuestión principal es que te tiene que dar miedo y que esté bien llevada, que esté bien iluminada, que tenga una buena propuesta y sobre todo las que más nos dan miedo, fíjate, son las que retoman cuestiones básicas que prácticamente a todos nos ha pasado. Por eso nos causa miedo, por la cuestión Bueno, yo tengo una primigenia, pregunta. ¿no? Acabas de decir que la película debe estar bien iluminada. Sí. Y por lo general las películas de terror son oscuras, no tienen nada de animación. Bueno, es que no se refiere exactamente a que tenga mucha luz. Es decir, si tú necesitas crear un ambiente con poca luz, le tienes que graduar la luz pero de que manera se que vea. se vea bien.
Bueno, es que... Exactamente, dentro de la circunstancia de ser una película, decir que esté bien iluminada significa que tenga el acierto adecuado para la iluminación que necesitas, ya sea mucha o poca o demás. Porque, por ejemplo, ahí hay una que está muy iluminada, que es la de Midsommar, y que pues sí te da bastante miedo, no necesita estar oscura ni tétrica, ¿no? Entonces, pues bueno, la circunstancia es que vamos a platicar de esto en otro programa más adelante. Y bueno, de mientras, algunos de los cortos que vimos también son cortos que están hechos por gente que es especialista en estos temas de cuestiones de miedo y de horror para que nos dé miedo, ¿no? Sí, claro. Es diferente a cómo son los videos reales, como el primero que presentamos, que tienen circunstancias muy básicas, pero también nos da miedo porque pues sabemos que es real, es algo que está pasando en ese momento y que obviamente todos estamos propensos a vivirlo, a que nos pase o a que se capte, ¿no? Porque muchas veces nos ha pasado que pues tú estás así, digamos, por ejemplo ahorita, ¿no? Sentada y toda la cosa y pues, no estamos normal y de repente sacan una foto y lo que sea y no pasa nada y luego revisas la foto o revisas el video y encuentras cosas que pues tú no veías, pero estaban rostros, caras, rostros, reflejos, por ejemplo, sí, sombras. movimientos, sombras, ¿Sí? que tu ojo no capta, pero la cámara sí, y entonces es cuando te das cuenta que en realidad no estás solo o sola. Híjole, y es que yo creo que nunca hemos estado solos. No, A los no. que son religiosos siempre Dios los acompaña, pero a los que no son Por ejemplo, religiosos algo los tiene que acompañar. Sí, las cosas que están ahí siempre nos andan rondando, así que tengan mucho cuidado, amigos, amigas, que nos ven, porque uno nunca sabe exactamente Y bueno, cómo va a estar el asunto. Con esto, señoras y señores, nosotros nos despedimos de Profundi. Nos vemos para el próximo viernes, esperando que se la hayan pasado muy bien, por lo menos tétricamente y con miedo, queremos dejarnos. Por lo menos un ratito. Pues yo les agradezco mucho el favor de su atención. Espero que estos videos que les preparamos, que les tuvimos para todos ustedes, les hayan agradado. Por favor, ahí háganos sus comentarios, sus peticiones, si quieren que platiquemos de un tema en específico. Si ustedes tienen alguna anécdota, algo que les haya pasado, háganoslo llegar y aquí lo platicamos en los siguientes programas con mucho gusto. Y ya saben, compártanle, denle like y pues hagamos más grande esta comunidad para que pues todos podamos tener una mejor programación y más que sustos. todos tengamos más repertorios. Digo, al final ya se acerca diciembre y en las fogatas, por lo general, comentamos historias de terror. Y qué mejor que compartirla aquí en De Profundis y pues en algún momento vuelvan a escucharla para que se acuerden. Así es. Ahí tenemos la página también de Profundis. Chéquenla, denle like, compartan. Muchas gracias por el favor de su atención. Nos vemos la siguiente semana. Así es. Así que, adiós.